Gente de las Cuatro Naciones, les doy la bienvenida a este nuevo lunes de respondiendo a las preguntas de los suscriptores unidos, arrancando una nueva semana, estrenando los 30,000 suscriptores aquí en Jugo de Cactus. Y toda esta semana que voy a estar grabando videos, creo que mis vecinos me van a odiar porque tengo la ventana abierta porque hace un calor enfermizo, así que no pienso tardarme mucho grabando los videos, por lo que cortemos con la guaguara y vayamos con las preguntas que se juntaron esta semana de los suscriptores unidos. ¡Qué refrescante! Empezando con las preguntas de Peter Buddy, que me dice: ¿por qué Nayla no pudo encontrar a Aang? Sé que dices que los Shirshus pueden rastrear incluso a través del agua. Segunda pregunta: ¿te parece posible que si la gente de las naciones fuera más espiritual, podrían llegar a tener todos control de los elementos, así como los maestros aire? Y la última: ¿qué le pasó a Aang cuando se separó de su espíritu en el bosque con Hei-Bai? No fue ni una proyección espiritual, ni un viaje al mundo de los espíritus. Porque estás equivocado. De hecho, lo que pasa con Hei-Bai es precisamente una proyección espiritual y un viaje al mundo de los espíritus. La diferencia entre una proyección espiritual como las que hace Jinora y la que le sucede a Aang es que la de Aang fue involuntaria. Fue algo así como un viaje astral. Su cuerpo se quedó en el mundo físico, pero su cuerpo viajó al mundo espiritual. Fue un viaje espiritual, pero involuntario. Ahora, en cuanto a tu segunda pregunta, no lo creo. Porque algo que yo he mencionado mucho en este canal es que lo que tiene el aire control es que es un elemento muy ligado a la parte espiritual, a la parte de la energía cósmica. Por ende, que un maestro aire no se sienta vinculado con esa energía cósmica y con esa espiritualidad le afecta directamente. Pero eso no pasa con los demás elementos. Con el que podría llegar a suceder es con el agua control. Así que, aunque todos en las Cuatro Naciones se volvieran ultra espirituales, sigo pensando que seguirían existiendo no maestros. Porque lo natural en los humanos de Avatar es ser no maestros, y esto ya lo he explicado varias veces en este canal. Y dejé tu primera pregunta hasta el final porque ya la he contestado antes. Lo que pasa, o una de las explicaciones que a mí más me gusta darles a ustedes, porque esto no es canon ya que no hay información de ello, es que Nayla no logra encontrar a Aang en ningún lado porque el león tortuga cubre su aura tanto física como espiritual. Es decir, el león tortuga, por medio quizá de sus poderes de energía control o su mambo místico de espíritu diagonal animal, logra invisibilizar a las personas que estén en su hábitat, en su caparazón. De ahí el por qué cuando los leones tortuga albergaban humanos, los espíritus no podían atacarlos o encontrarlos, porque les hacían como una especie de escudo. Tal vez deba ser una teoría más explícita al respecto, pero eso será en el futuro. Las siguientes son las preguntas de Ian, y él me dice: ¿por qué cuando Kaya le dijo a Jonra que ella era la maestra agua, él no le pidió que hiciera algún tipo de control para estar seguro? La segunda: ¿tú qué opinas de la ideología en general del fandom de que Sujin era una hipócrita? Y tercera: ¿por qué Pacu se unió al Loto Blanco siendo que antes era pues una mala persona? La verdad es que creo que la primera pregunta se responde con un porque no se le ocurrió. Yo creo que el güey estaba tan desesperado y tan ansioso por cumplir con su misión que cuando le dijeron yo soy, dijo pues de aquí somos, cumplí con mi deber, chingón. O sea, no le importaba, no se le ocurrió al güey. Con tu segunda pregunta, no conozco esa ideología del fandom, así que por favor, contexto, porque yo no sé qué es eso de que dicen que Sujin es una hipócrita. Al chile no sé, contexto, please. Y con tu última pregunta, si algo aprendí del libro de Yang Chen, es que en el Loto Blanco no están buenas personas, están las personas más capaces, las personas más habilidosas y las personas que están más dispuestas a cumplir con la misión. Y no necesariamente esas características las cumplen los que son chicos buenos. Así que sí, Pacu era un machista de mierda, pero era un gran maestro agua, era una de las personalidades más importantes de la tribu Agua del Norte. Era lógico que el güey estuviera en el Loto Blanco. Es como lo que he dicho de Sahir y el por qué logra volar. Una persona no necesita ser moralmente buena para ser
o estar en lo correcto. Y en el caso de algunos miembros del Loto Blanco, pues hacían o tenían pasados bastante cuestionables, como el tío Airo, como Pacu, como Yong Yong, y aún así eran miembros del Loto Blanco. Porque no es un requisito para el Loto Blanco que seas una super ultra buena persona y que te laves los dientes y te comas tus verduras. Simple y sencillamente que estés dispuesto a proteger lo que más importa, que es el equilibrio y la armonía en las 4 naciones, al precio que llegue a ser necesario. O sea, es un poco mercenario el Loto Blanco antes de que le den en la madre en la leyenda de Korra. Las siguientes preguntas son de Luis Fernando León Sayas y él me dice: ¿crees que en algún momento hagan unas adaptaciones de los libros de Yang Chen y de Kiyoshi? Y el segundo, ¿cuáles son tus momentos meme favoritos del universo Avatar? Todo el capítulo de los actores de la isla Ember, lo de Jugo de Cactus, lo de Zuko llegando a la tienda cuando Sokka está esperando a Suki, todos los memes que salieron de Mi Madre Solía, lo siento, es muy gracioso ese pedo. Y él es duro amigo en el episodio de La Roca Hirviente. Esos son mis momentos meme favoritos. En cuanto a lo de las adaptaciones, esto ya lo he dicho muchas veces. Sí, creo que en algún momento de la historia de Avatar Studios vamos a ver una adaptación en serie o en película de Kiyoshi y de Yang Chen. Pero, por lo que dijeron los creadores cuando se canceló la película de Kiyoshi que ya habían anunciado, no creo que vaya a ser específicamente de los libros. Y es que en palabras de los propios creadores, esa historia ya está contada, ya está ahí, que es los libros. De hecho, una de las razones del por qué se salieron de live action de Netflix es porque los creadores dijeron: güey, ¿para qué volvemos a hacer la leyenda de Aang si la leyenda de Aang ahí está, ya existe? ¿Qué podemos agregarle a un live action que cambie la historia que ya fue contada? Y tienen razón. Yo preferiría 1000 veces que me saquen una película de Kiyoshi, o una película de Yang Chen, o una película de Kuruk, de cosas que no he visto en los libros, a que me den el libro adaptado y probablemente incluso llevarme una decepción porque no va a ser como me lo imagino. Y no voy a ser el único que piensa esto. Así que yo prefiero que hagan una adaptación de algo diferente de Kiyoshi, como por ejemplo lo de Chin el Conquistador, o cómo configuró a los Dai Li, o su creación de las guerreras de Kiyoshi, algo que no hayamos visto en los libros, a algo que ya conozco de los libros. Pero de que lo van a hacer, lo van a hacer. Vamos ahora con las preguntas de Pacox y él me dice: ¿cómo fue que Korra paró el rayo espiritual de Kuvira? ¿Usó energía control? ¿El estado avatar? ¿Fue un guionazo? ¿Qué pasó ahí? La segunda, si un bisonte volador puede volar a velocidades comparables a las de un avión, entonces, ¿por qué los que los montan no les afecta la presión, o la aceleración, o la velocidad, o cualquier otro fenómeno físico? La tercera, un maestro tierra muy experimentado que sepa metal y lava control podría fundir y controlar metal en ese estado con su tierra control. La tercera, ¿cómo crees o cómo se vería la técnica de sonorización de forma animada? Y la última, ¿qué tal si la parte de la Tierra del nombre Tierra Control no hace alusión a la Tierra, que en general Tierra de jardín, sino al planeta, y por eso se pueden controlar tantos minerales? Efectivamente, para tu primera pregunta, lo que Korra hace es una combinación de energía control y el uso del estado avatar para contener dicha energía del rayo espiritual de Kuvira, redireccionarla hacia el cielo y de esa forma, como por así decirlo, explotar esa cantidad de energía en una forma segura. Una demostración de poder sumamente elevada. En la segunda, imagino que es un caso hipotético porque es más que obvio que un bisonte volador no viaja a la velocidad de un avión y muchísimo menos a la velocidad de un avión moderno. O sea, esas madres van a 300, 400 kilómetros por hora. Es una velocidad blasfémica. Obviamente un bisonte volador no alcanza esas velocidades. El por qué no les afectará la presión y todo ese pedo, imagino que ha de ser porque los bisontes voladores no han de volar a la suficiente altura como para hacer una variación de la presión atmosférica que llegue a afectar a su ocupante, precisamente porque se trata de un ser vivo, no de una máquina. De hecho, si existieran animales voladores lo suficientemente grandes como para que los humanos los montáramos, no sería a alturas muy altas, porque precisamente la presión no solo nos afectaría a nosotros, sino también al animal en cuestión. Lo que describiste de un maestro tierra es básicamente lo que es el metal control. O sea, no es necesario hacer lava control para calentar el metal.
Y no es necesario hacer metal control para hacer lava control. Entonces un maestro tierra muy poderoso y muy experimentado, claro que podría fundir el metal y calentarlo y moverlo. De hecho, un maestro tierra muy experimentado no necesita fundir el metal para maleabilizarlo. Lo vimos en la leyenda de Aang con el brazalete de Toph. Es de metal en estado sólido y Toph lo puede volver maleable. Lo mismo hace Sujin en la leyenda de Korra. Así que no es necesario hacer tantos mambos místicos y mezclar tantas cosas para poder hacer un gran dominio del elemento. Y por último, me gusta esa teoría, me gusta esa idea de que la Tierra Control haga alusión no a la Tierra como tal, tierra de montículo de tierra, arena y así, sino a Tierra el planeta. El problema es que los acontecimientos de Avatar pues no ocurren en el planeta Tierra. Entonces es muy poco probable que le llamaran Tierra, haciendo alusión al planeta, cuando el planeta de Avatar no se llama Tierra. De hecho, no sabemos cómo se llama el planeta de Avatar o si tiene algún nombre la Tierra de Avatar, al grado de que toda la vida, los que estamos en el fandom, la hemos llamado el mundo de Avatar, porque no hay un nombre al mundo, no tiene como que un nombre planetario, así que, aunque interesante, dudo mucho que sea cierta tu pregunta, o bueno, tu teoría. Vamos ahora con las preguntas de sin guión, las cuales son: dentro de los genes de cada elemento, ¿hay un subgen que dé la capacidad de hacer los subcontroles o es más por el tema de la personalidad? Segunda, ¿podrían hacer un superdotado del control que domine todos los subcontroles de su elemento? Y tercera, si solo pudieras dominar dos subcontroles, ¿cuál sería? Como tu primera y segunda pregunta van muy ligadas de la mano, las voy a juntar y no. El gen del que ya hemos hablado en este canal es nada más el de poder controlar un elemento. Los subcontroles son perfeccionamientos y se podría decir inclusive refinamientos del control en sí. Por ende, para poder hacer un subcontrol, tal vez sí se necesita una predisposición, como le ocurre a Bolin con el metal y con la lava control, pero va más ligado al trabajo duro. No es que, yo nací para ser maestro metal, es qué tan predispuesto estés y qué tanta experiencia y maestría tengas con tu elemento. Por lo mismo, no es que los que logran hacer varios subcontroles o inclusive todos los subcontroles sean superdotados o prodigios, es que simple y sencillamente llevan mucho tiempo practicando, perfeccionando, analizando y estudiando su control. De hecho, Katara es la única de la que tenemos conocimiento hace todos los subcontroles del agua, con excepción de uno, que es el de la purificación espiritual, y esto es porque nunca la vemos hacerla. Pero el control de las plantas, la curación, la sangre control y todas las variaciones que tiene el agua control, Katara las hace. Lo mismo pasa con Toph. El único subcontrol que nos falta que nos confirmen que ella hacía es la lava control. Pero aún así, ambas son grandes maestras y no son necesariamente prodigios. Simple y sencillamente trabajaron muy duro. De hecho, algo que a mí me gusta mucho del universo Avatar es que se alejan de esta ideología del elegido y del prodigio y de él nació para esto y se centran más en el esfuerzo y en el trabajo duro. No en el echaleganismo de si te esfuerzas vas a lograr lo que quieras, no, en el simple y sencillo hecho del trabajo duro. Y pues eso está chido. Vamos ahora con las preguntas de Carlos Verdugo. Y él en primer lugar me dice: ¿podrías hacer un top de los mejores team de villanos? Esto creo que ya te lo había respondido individualmente, o se lo había respondido a alguien individualmente, así que lo voy a decir de una vez. No, porque solamente hay dos team de villanos importantes en todo el universo Avatar, que es el Loto Rojo y los Igualitarios. Los demás o son naciones completas o no son como tal teams, así que pues no salió un top. Aclarado eso, ahora sí, con tus siguientes preguntas, las cuales son: si Aang no hubiese quedado atrapado en el hielo, ¿hubiese logrado vivir 166 años porque pues agotó su energía espiritual? La segunda: si Zuko se hubiera unido al Team Avatar en Ba Sing Se, ¿Katara hubiese actuado igual al enterarse de lo de los invasores del sur? Y por último, y esto se sale de las preguntas de los suscriptores y bla 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 bla, si creases un personaje para jugar Avatar Legends, ¿cómo sería? ¿De qué nación? Y así. Voy a responder primero tu última pregunta porque me acabo de acordar que no contesté la anterior. Definitivamente sería un maestro tierra capaz de hacer todos los subcontroles. Si bien el aire control es uno de los elementos que yo considero el más poderoso del universo Avatar, no es de mis favoritos. A mí me gusta mucho la tierra control, creo que sería ese mi primer lugar.
En segundo lugar yo pondría el aire y luego el agua, así que de tener la capacidad de aprender dos subcontroles, sin lugar a dudas sería el metal y la lava control. Y mi personaje de Avatar Legends sería precisamente un maestro tierra capaz de hacer todos los subcontroles de su elemento. En cuanto a tu pregunta de si Aang hubiese vivido nada más 166 años, la respuesta es no. Porque agotar su energía espiritual no significa que nació con un cierto número de años y hasta ahí se chingó, sino que utilizó mucha energía, mucha fuerza, mucho esfuerzo en mantenerse vivo mientras estaba congelado, y eso lo asesinó joven. De no haberse quedado congelado y de haber mantenido sus fuerzas intactas, Aang pudo haber vivido 200, 180 años, o se pudo haber muerto de un resfriado a los 15. No lo sabemos, pero el hecho de haber agotado su energía espiritual y que haya dado 166 años técnicos no significa que esos iban a ser los que iba a vivir. Y si no me creen, échenle un ojo a Kyoshi, que vivió 230 años gracias a una técnica de inmortalidad. Y con la pregunta de Zuko, no. Si él se hubiera unido al equipo Avatar en Ba Sing Se, no habría pasado toda la ira de Katara, toda la decepción y todo este desmadre, porque Katara fue la primera en confiar en Zuko en Ba Sing Se precisamente. Entonces, si Zuko se hubiera unido al equipo Avatar en Ba Sing Se, Katara hubiese tenido toda la confianza en ese güey y ella hubiese sido la primera en abogar por él. Tal vez hubiese salido lo del tema de su madre porque fue algo de lo que hablaron, y tal vez hubiesen ido a buscar a los invasores del sur, pero no tanto como venganza, sino más bien pues como una intención de sanar esa herida. Pero pues ya vimos que no sucedió, pero de que no hubiera pasado ese deseo de venganza de Katara, no hubiera pasado. Y ya para terminar con las preguntas varias, es decir, de los suscriptores que me dejan varias preguntas a la vez, vamos con las de Daniel Torres, que él me dice: ¿por qué Airo y Katara son los únicos que pueden ver a los espíritus antes de la convergencia armónica? Segunda, ¿y te gustaría que la biblioteca de Washington le dieran más trasfondo y saliera en la nueva serie de Avatar, o en alguna otra serie o en algún otro lado? Y con respecto a esa misma pregunta, una teoría que tú tienes es que quizá el nombre de la biblioteca Washington sea en realidad una mezcla de los nombres de los primeros tres avatares: Wan, Shi y Tong. Con Airo ya he explicado varias veces por qué él puede ver a los espíritus, y esto es gracias a que él ya viajó al mundo espiritual y por lo mismo posee una fuerte conexión espiritual. Es decir, Airo es un ser iluminado que es capaz de ver ambos planos, el físico y el espiritual. Y con Katara, ella no ve a los espíritus. La dama pintada se hace presente a Katara y le permite verla. O sea, ahí es la dama pintada quien decide ver a Katara y no al revés. El único personaje ajeno al avatar que hemos visto que puede ver espíritus antes de la convergencia armónica es nada más Airo. Y honestamente, y se los digo en serio, el tema de la biblioteca de Washington nunca me pareció tan interesante. Y miren que a mí me gustan los libros, o sea, es una historia interesante, es una ramificación chida, pero su aparición en la leyenda de Aang para mí estuvo bien y fue más que suficiente. No era necesario hacerle más pedo, porque la existencia de esta biblioteca, más que ser una de fuerte de conocimiento y de posibles historias y subtramas, en realidad se ve como una fuente inagotable de Deus Ex Machina, de ¿cómo lograste vencer al villano? Lo vi en la biblioteca de Washington. ¿Cómo lograste aprender este subcontrol? Lo vi en la biblioteca de Washington. ¿Cómo lograste quedarte con la chica Avatar? Lo vi en la biblioteca de Washington. Entonces, por lo menos para mí, la biblioteca de Washington, que se quede enterrada, ahí está bien. Y con lo del nombre, no, mi hermano. La biblioteca de Washington se llama Biblioteca de Washington por el espíritu. El espíritu se llama Washington, no Washington. Washington. Se escribe Washington, pero se pronuncia Washington. Así que no es una amalgama de los tres nombres. Era una buena idea, pero pues no. Pero si vamos con las preguntas individuales, la primera hecha por Carlos Di Alba, que me dice: en la nueva serie de Avatar veremos a los Dai Li sirviendo a los políticos del Reino Tierra, pero ¿seguirán siendo iguales de corruptos? ¿O ya habrán sido buenos? ¿O cuál crees que será su futuro? Honestamente, yo creo que para la nueva serie ya los Dai Li van a desaparecer, ya va a ser un grupo disuelto, porque es un grupo demasiado podrido en cuestión organizacional y no le conviene a esta nueva organización del Reino Tierra seguirlos manteniendo. Y la última pregunta, hecha por Stewart Neira, es: ¿cómo en la tercera temporada de Korra pudieron hacer Metal Control con platino y en la primera y cuarta ya no se podía? No hicieron control con el platino, lo hicieron con el plomo.
Si bien de todas maneras no tiene sentido porque el plomo es un metal muy puro, no lo hacen con el platino. O sea, en ese sentido ahí la leyenda de Korra sí se mantuvo fiel a sus reglas, que es que el platino, al ser un metal muy puro, no se le puede hacer metal control. De hecho, en realidad nunca explican qué tipo de metal es con el que hacen el veneno de Korra. Nosotros suponemos que es plomo porque pues es el único metal que en estado natural es líquido, pero bien podría ser otro metal que existe en el universo Avatar que también es líquido y que no es tan puro como otros metales. Pero no, el veneno, el metal líquido con el que le meten a Korra para matarla, no es platino, es, suponemos, plomo. Y pues técnicamente ese sí lo pueden controlar en el universo Avatar. Y listo, banda. Eso sería todo por las preguntas de los suscriptores unidos de este lunes. Estoy agradecido con los suscriptores unidos que dejan sus preguntitas y espero que al resto de ustedes les haya gustado este video. Y también quiero agradecerles mucho porque ya somos 30,000 suscriptores en este canal. Y aunque ya se anunció la fecha para el segundo libro de Kyoshi, yo creo que de aquí al otoño sí alcanzamos a llegar a los 50,000 suscriptores. Así que hay que irle echando más caña, como diría el Guitar Hero, para llegar a esa meta. Ya sin nada más que agregar, banda, eso sería todo por el video del día de hoy. Cuídense mucho, que la fuerza los acompañe y no se les olvide que la separación de las naciones es una ilusión. Somos un solo pueblo. Adiós.